Shalom, Shalom, bienvenidos. shalom, 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 Shalom. shalom. shalom, shalom. Voy a estar acá reunidos de nuevo. Gracias a Hashem que nos siga ayudando. Por favor, por favorcito. Aquí en el comando central de la Emuná, transmitiendo desde Medellín, Colombia, con los compañeros, los guerreros de la luz. Estamos acá con Osman, con Doña Ángela. En Cali está Don Lindman, y en Bogotá Doña Claudia, Daniel Escobar. Entonces, con el favor del Eterno, vamos a seguir estudiando esta historia tan interesante. Entonces, está en el Likutei Moharan, pero esta historia es del Talmud. Esta historia es del Talmud, que es, ya les voy a decir, Berajot B. Talmud, Berajot B. Berajot 8b. Berajot 8b. O sea, en el tratado de Berajot, en la parte 8b, ahí está esa historia. Ya hace 8 días avanzamos un poquito, gracias a Dios, y vamos a seguir. Entonces, íbamos en las palabras del Talmud. Y ese es el caso, dijo el emperador, entonces anda a verlos. Sé más listo que ellos y tráemelos aquí. ¿Cuántos son ellos? Son 60. El rabí Yoshua le solicitó al emperador que le preparase una nave con 60 camarotes cada uno y con 60 sillas. O sea, cada camarote con 60 sillas, 60 camarotes y cada camarote con 60 sillas. Shalom, don Carlos, bienvenido. Voy a apagar el micrófono, porfa, que está entrando el ruidito. Shalom. Entonces rebobinemos, ¿cierto? Que Rabbi Yoshua le dijo al emperador, Rabbi Yoshua era una persona muy carismática y fuera de eso tenía una agudeza mental pues excepcional. Entonces él era un embajador del pueblo judío. Entonces lo mandaron para Roma y le dijo al emperador romano que los sabios de Atenas estaban equivocados porque ellos decían que la serpiente tiene un periodo de gestación de 3 años. Los sabios de Atenas decían que la serpiente tenía un periodo de gestación de 3 años. De 4. De 4 años, ¿cierto? No, sí, de 4 años. ¿Cuánto dura el tiempo de gestación de una serpiente? 7 años, respondió el rabí Yeshua. La serpiente alude a las ideologías. 7 años, respondió el rabí Yoshua, cuando el emperador insistió en que los sabios de Atenas habían hecho copular a 2 serpientes y la hembra había parido luego de 3 años. El rabí Yoshua replicó que la serpiente ya estaba preñada por 4 años. Cuando le preguntó cómo era posible que la serpiente hubiese copulado una vez estaba preñada, el rabí Yoshua explicó, en esto las serpientes no son diferentes a los humanos. O sea, según el rabí Yoshua, los únicos son los humanos y copulan cuando está la mujer en embarazo y la serpiente, porque el resto de los animales ya cuando las hembras están preñadas ya no copulan. Pero entonces, eso tampoco se puede tomar así tan literal, ¿cierto? Eso no estamos acá hablando aquí de biología, ¿cierto? Ni de ciencia, sino que todo eso tiene su significado. Entonces, Rabbi Yoshua le dijo que no, que son 7 años. Y entonces el emperador romano le dijo, pero es que los sabios de Atenas son muy sabios. Y ellos dicen que son 3 años. Y Rabbi Yoshua, no, pero nosotros somos más listos, los sabios hebreos.
Entonces, vaya, me los trae. Si usted está listo y es capaz, a ver, lo veo. Vaya, me trae los sabios de Atenas. Y esa es la misión, a ver si es más listo. Y entonces, ahí vamos. Rayo Yoshua le dijo, listo, mi emperador, para las que sea, R. Pero me da el favor y me prepara un barco con 60 camarotes y 60 sillas. Una vez hecho esto, o sea, salió para Atenas. Una vez que el emperador le preparó un barco con 60 sillas y con 60 camarotes, cada camarote con 60 sillas. Entonces, acuerde que ahí sí vamos viendo más en la práctica que la Torah realmente tiene 5 niveles, ¿cierto? Está el significado simple, el chat, el significado simple como tal. Entonces ahí está hablando de un barco con 60 camarotes, cada uno con 60 sillas. Está el remes, entonces ahí van a ver unas pistas. Esas pistas más que todo se siguen es con la gematría. Entonces, que tal letra tiene el mismo valor numérico, tal palabra tiene el mismo valor numérico que la otra, y se empiezan a relacionar los conceptos. Después sigue el drash, midrash. Entonces, ahí hay una moraleja, hay algo como a nivel ético que uno puede aprender. Después sigue la Kabbalah, que ya todo lo que hemos estado estudiando también, de la Sefirot, del árbol de la vida. Y el quinto nivel es el nivel del Pel, el nivel del Keter, que es el nivel de la Hasidut de Rabbi Nachman, que ahí es donde se conecta con la lección 24 del Likutei Moharan, con todo lo que hemos estudiado, la alegría, imagine todo eso, que un barco con 60 camarotes y cada uno con 60 sillas y se conecta con la vida de uno. O sea, como estamos estudiando esto desde las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, se conecta con la vida de uno. Si no, no. O sea, hay mucho judío que estudia los 4 niveles, pero más sin embargo tienen un vacío en la vida grande. Y la única forma de llenar ese vacío actualmente es a través de la Torah de Rabbi Nachman, del Pele, del Keter, de la Hasidut, el quinto nivel, porque ahí nos conecta con la luz infinita, y esa luz infinita sí llena ese vacío, porque Rabbi Meir el Kabaz dice que en cada exilio hay un nivel de Torah con el que se sobrepasa ese exilio. En el exilio de Egipto era el primer nivel, que era el Pshat, el nivel simple, como eran Sadikim tan grandes, los del pueblo de Israel y todos, entonces eran capaces de sobreponerse a ese exilio con el nivel simple. Después llegó Babel, el exilio de Babel, de Babilonia, y entonces empezó a haber una confusión. Entonces ahí ya hubo necesidad del remes para poder superar ese exilio. Después llegó el exilio de los griegos. Entonces hubo que echar mano del drash, del midrash, toda parte moral. Después vino el exilio de Edom, de Roma, que es donde de Saúl, de esa parte, Aclipa. Entonces en el exilio de Roma o de Edom, que viene de Saúl, hay dos niveles. Hay una parte que es lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, en esa época era donde estaban los romanos, que reveló el sagrado libro del Zohar. O sea, ese exilio se sobrepasa con la Kabbalah. Ya después vino la Arija Kadosh, que fue en la época de la Inquisición, ese es el exilio de Roma.
todas cosas pues, del catolicismo, cuando estamos hablando de catolicismo, el cristianismo, es Roma. Pero ahora en la época actual hay un exilio, o sea, hay un nivel diferente de ese mismo exilio de Roma, que tiene que ver con la imaginación. Porque Edom, ahí es donde está el remes, Edom, o sea, Edom tiene las mismas palabras de Medame. Medame es imaginación. Entonces ahora en este momento hay una imaginación desbordada, una imaginación sin control, sin límite, una imaginación que no tiene unos límites, que no está de acuerdo a la Torá. Entonces está que la paranoia, que la depresión, que la angustia, están las falsas noticias, fake news, está el internet, está Netflix, está tanta información que la persona ya no sabe cuál es la realidad. Se imagina, creen que la luna es un pan de qué. entonces ahí ya sí es necesario el quinto nivel de la Torah, que es esto. Entonces, esta historia del Talmud se explica con los 4 niveles más el quinto nivel de la Hasidut, a través de Rabbi Nachman, y por eso es tan bonito, tan satisfactorio, es una maravilla, una maravilla que uno lea un libro de Rabbi Nachman y vea que la vida de uno se refleja ahí en esas enseñanzas. Entonces, ese es el quinto nivel, que viene de la luz infinita. Entonces listo, volvamos a retomar. Si ese es el caso, dijo el emperador, entonces anda a verlos. Sé más listo que ellos y tráemelos aquí. ¿Cuántos son ellos? Son 60. El rey Yoshua le solicitó al emperador que le preparase una nave con 60 camarotes, cada uno con 60 sillas. Una vez hecho esto, salió para Atenas. El Rabbi Yoshua, ya este es el comentario, ya acabamos de lo del Talmud, y entonces ya este es el comentario de Rabbi Natán. Ahí ya nos lo va a explicar entre los 5 niveles de la Torah. Estamos hablando del Talmud, ¿cierto? Y ya eso nos lo va a explicar básicamente con el Pele, con la Hasidut, pero también coge todos los niveles de la Torah. Entonces el Rabbi Yoshua le respondió al emperador que para poder vencer a los sabios de Atenas, los exponentes de las ideologías seculares, uno debe estar bien preparado. Es necesario ser un guerrero en la Torá, la plegaria y en las buenas acciones, pues esas son las armas necesarias para el éxito. Entonces, ahí hay una parte que es fundamental en las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, que está el Likutei Moharan, o sea, las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev como tal, son una medicina, es lo que acabamos de decir. Uno con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev ve la situación que tiene uno en la vida y entonces ve que ahí está la solución, o sea, que ahí está la forma de salir adelante, la forma de integrar ese conocimiento a este mundo, a nuestro lugar, a nuestro espacio, a nuestra vida, aplicarlo en la práctica y que nuestro medio ambiente mejore, llámese nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestra ciudad, nuestro país, todo, ¿cierto? Entonces, hay otra parte que es el Likutei Tefilot. Acá están las enseñanzas de Rabbi Nachman, que es Likutei Moharan, y está el Likutei Tefilot, el portal de la plegaria lo traducen acá. Cada enseñanza tiene una plegaria. Rabbi Nachman de Breslev le encargó a Rabbi Natán de Breslev, a su discípulo exaltado, que por cada lección que él diera, Rabbi Natán
compusiera una plegaria. Entonces, el ejemplo que pone Radimir Cabas es muy chévere, que es como si una persona, Dios guarde, tiene una afección cutánea, tiene algo en la piel, que va a la farmacia y compra una pomada, una crema, costosísima, súper costosa, pues súper costosa. Y estaba agotada. Y estaba agotada. La consiguieron a él. Y fueron y la consiguieron para un amigo que del farmacéutico, porque ya la EPS no la da. Y entonces llegó el señor todo contento con esa pomada a la casa y la puso ahí en la mesa del comedor. ¡Ay! Ya conseguí esa pomada. ¡Qué bien! Y todos los días la miraba. ¡Ay, esa pomada! Hombre, todo lo que me costó, tan costó. ¡Ay, esa pomada es excelente! Eso es lo mejor. Y todos los días lo mismo, pero no se la echaba, no la aplicaba. Entonces la medicina como tal es las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Pero aplicarse la medicina, coger la pomada y untársela, es la plegaria. Entonces ahí es donde se necesitan las dos. Por eso es que son 60 camarotes y 60 sillas. Está la Torah y está la plegaria para poder vencer esas ideologías seculares. ¿Qué son ideologías seculares? Vamos a ver entre todos, muchachos. Ideologías seculares. A mí me parece como algo que uno estudiando esto, uno ve en la vida mucho que en este mundo físico, en este mundo, en esta sociedad, la gente cree que uno tiene que responder rápido, que uno tiene que sabérselas todas, que uno no puede decir, no, espere un momentico, yo pienso, yo medito, que uno tiene que tener la respuesta, pues, a flor de labio siempre, como que uno tiene que ser así rápido, pensar rápido. Ideologías seculares, ¿qué más? Es decir, que Dios guarde, pues que Dios no existe, que todo es el azar, que es la física, la química, la naturaleza, ¿qué más? No, la filosofía griega, que es en la que prácticamente el mundo basó el conocimiento, entre comillas, ¿cierto? Porque inclusive pues hizo carrera entre los seguidores de esa filosofía, que eran los intelectuales, los iluminados, el iluminismo, con el que tanto o los países han basado la educación. Todos cuando éramos niños nos enseñaban filosofía, porque no nos enseñaban judaísmo. Sí, eso son, o sea, la gente cree que eso, ay, no, eso es algo muy elevado, la ciencia y todas las filosofías, y eso realmente, ¿por qué no nos la enseñaban judaísmo? Porque entonces la gente despertaba y no se dejaba manipular, no se dejaba conducir como un rebaño. Vea que en estos días que se cumplió el aniversario de la muerte de John F. Kennedy, el asesinato, ahí lo que estaban diciendo básicamente es que no se sabe quién lo mató, pero sí se sabe que él había ya hecho una ley, pues como un decreto, para que evacuaran todas las tropas de Vietnam. Ya estaban empezando a llegar a Vietnam, eso fue como en el 63, en 1963. Y entonces después mostraban ahí una gente de los mismos políticos, generales y todo, que tenían una fábrica de helicópteros que se estaba quebrando. Y entonces les iba a dañar el negocio. O sea, John F. Kennedy quería hacer las cosas bien y lo mataron. ¿Qué pasa en la guerra de Israel? También algo parecido. Pues primero Hashem, o sea, son diferentes niveles, pero esas filosofías no nos dejan ver como esa verdad. Le dijeron al mundo que a John F. Kennedy lo mató Oswald, que no hay qué. Y eso es un poco de mentiras ahí en este mundo.
mantenerlos dormidos, para mantener la gente dormida. Esas son esas ideologías seculares. Y eso es muy fuerte. Y en eso se basan los líderes falsos para dominar el mundo. Entonces uno tiene que tener una audacia sagrada, que básicamente es estudiar Torah en voz alta y la plegaria. Entonces dice así: es necesario ser un guerrero en la Torah, en la plegaria y en las buenas acciones, pues esas son las armas necesarias para el éxito. Entonces, el Rabbi Yoshua pidió, por lo tanto, una nave. Esa nave alude a la Torá. Este mundo es como un mar turbulento, con sus profundidades amenazando constantemente con tragarse el alma del hombre. Ahí está muy claro lo que estamos hablando, ¿cierto? Toda esa sociedad de consumo, y que entonces que si usted no le idolatra al jefe, va a morir de hambre. Y no, pues es que no acabaríamos acá de hablar, pero entonces uno no puede ser así como un hippie, como, ay, no, todo es peace and love, sí, yo sé que la sociedad moderna, o como los izquierdistas, o no, sí, vamos en contra del sistema, pero es que tiene que tener, o sea, si uno se sale de ese sistema satánico, tiene que tener una nave, o sea, tiene que tener un barco fuerte, porque le va a tocar cruzar un océano. Entonces no puede ser al son de las maracas. Ay, no, sí, písanlo. O los otros ahí combatiendo que es que el sistema y haciendo protestas y yéndole frente a ese monstruo tan grande. Eso no se puede así. Tiene que tener una nave, tiene que tener un arca, tiene que tener un buque, o sea, porque va a atravesar el océano. O sea, el océano es así que del ser humano. En este momento el ser humano tiene una psique, como una subconsciencia, una cosa mental de pensamientos que cree que la luna es un pan de queso. O sea, yo no sé qué ni lo mató Oswald, o que tal cosa, todas esas cosas mentiras, y creen esas mentiras. Están locos, pero no saben que están locos. Nosotros por lo menos sabemos que estamos locos. Entonces para uno poder superar todo eso, es como uno meterse en un océano, porque esa es la psique, ahí es donde está la mentalidad de todo el mundo. Todos los pensamientos ajenos, las cosas de la oscuridad, todo lo bueno también. Entonces toca tener un buen barquito, porque es que uno para pasar el océano Atlántico, por ejemplo, así de España a Colombia, tiene que tener un buen barco, no le meten una chalupita ahí. No, yo medio sé algunas cosas esotéricas y no. No le alcanza. No le alcanza, no, eso llega a la Pues primera. le va desbaratando la balsita. Llega a la primera ola y se lo come. Entonces toca estudiar la Torah. Entonces toca tener la Torah, porque eso es lo que dice acá. Esa nave alude a la Torah. Este mundo es como un mar turbulento con sus profundidades, amenazando constantemente con tragarse el alma del hombre. Entonces, cuando uno quiere salirse de ese sistema opresivo, de esa mala inclinación, de ese Satán, entonces inmediatamente la mala inclinación y todas sus fuerzas del mal, todo ese sistema va a atacarlo a uno. Uno tiene que tener una estructura fuerte, uno tiene que tener muy estructurada la mente, las emociones, para poder cruzar ese océano. Entonces, si se quiere sobrevivir, se deberá tener una nave muy sólida. Esta es la Santa Torá, la cual solo se merece a través de los verdaderos sabios que saben cómo interpretar y transmitir sus enseñanzas. Entonces, ahí está otra cosa que también hemos hablado bastante, de la importancia de la unión con el Sadik.
O sea, acá puede ser engañoso, porque dice, pues, acá está muy claro, pero la persona puede engañar a sí misma, porque los verdaderos sabios que saben cómo interpretar y transmitir sus enseñanzas. Entonces pueden decir, no, yo estudio este rabino, después de estudio del otro, después estudio este jajam, y después estudio del otro, y, y no va a tener esa luz infinita que va a llenar ese vacío. Porque nosotros si estamos estudiando Torah es porque tenemos un vacío y sabemos que en la sociedad moderna no se satisface ese vacío. Gracias a Dios, estamos acá estudiando. Ashreinu, 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 afortunados, afortunados, afortunados. Pero entonces necesitamos unirnos a un Sadik verdadero. Pues por un lado lo que ya hemos hablado y que se ve claro es que a través de ese Sadik, a través de los libros y del estudio de las enseñanzas de ese Sadik, vamos a encontrar una medicina particular. Como decir, fulanito tiene una enfermedad en la piel, peranito tiene una tos, su ganito y todo, cada uno tiene una enfermedad diferente, pero ese mismo Sadik le da la medicina a cada uno, sino que hay que hacer plegaria para poder utilizar esa medicina. Pero ¿qué pasa? Otro aspecto es que como hay una fuerza de la oscuridad tan grande en el mundo que Hashem permitió que bajara cuando bajó ese Sadik. En nuestro caso, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev dice de él mismo que él es más elevado que el Arija Kadosh. Es una magnitud que uno no puede imaginar. Pero asimismo de grande es la mala inclinación o la impureza que dejó venir a este mundo Hashem cuando llegó Rabbi Nachman, porque es una ley espiritual que siempre tiene que haber un equilibrio. Si hay algo muy bueno, tiene que haber algo muy malo. Pues, por decirlo así. Hashem los creó uno frente al otro, es lo que quiere decir. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, por eso es que uno muchas veces ve que, ay, pero yo estoy haciendo las cosas bien, estoy estudiando, estoy haciendo Itbodedut, y pum, llega un momento en que no puede hacer Itbodedut, que no puede estudiar, que no. Eso tiene que ver. Pero entonces, para poderse sobreponer a eso y para poder conectarse con la luz infinita y volver a subir, tiene que conectarse con el Sadik, porque digamos que esta mano es el Sadik, o sea, una altura muy grande, ¿cierto? Y que además este dedito es uno. Y entonces uno ya empieza a abrir los ojos y quiere liberarse de esa oscuridad, y entonces se conecta con Hashem y se encuentra con una oscuridad igual de grande a esta mano. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se conecta al Sadik, Sadik lo eleva a uno y ya si uno es capaz de superar esa oscuridad, pero porque está adherido al Sadik. Ese es como el secreto de la unión con el Sadik. La unión con el Sadik, que ahí se entiende que no es idolatría, que porque prenden una velita cada vez que se cumple un aniversario del fallecimiento del justo. Es por eso, es porque el Sadik lo eleva a uno y le permite a uno pasar toda esa oscuridad, porque miren que estamos hablando de que para poder atravesar ese océano de la subconsciencia, para podernos liberar de todos esos precondicionamientos mentales que nos han metido la sociedad moderna y digamos que en otras vidas también, tenemos que tener una nave, tenemos que tener una nave, un barco bien fuerte, una estructura sólida para poder atravesar eso. Pero también nos dice Rabbi Natán, pero eso solo se logra a través de las enseñanzas de la Torah, de los verdaderos sabios, los verdaderos sadikim, o sea, a través de la unión con ese sadik, para poder atravesar ese mar y para poder
superar esa oscuridad que Hashem, dentro de su sabiduría infinita, permitió que llegara cada vez que viene un tzadik. Entonces, si se quiere sobrevivir, se deberá tener una nave muy sólida. Esta es la Santa Torá, la cual solo se merece a través de los verdaderos sabios que saben cómo interpretar y transmitir sus enseñanzas. De ellos se dice, Salmo 107:23, aquellos que desciendan al mar en navíos, la Torá, que hacen su obra en aguas poderosas. Ellos hacen sus grandes y tremendas obras en aguas poderosas, en las aguas torrenciales de este mundo. O sea, el Tzadik como tal es capaz de superar todas esas fuerzas que se oponen, que siempre van buscando poner obstáculos. Eso es parte del sistema que creó Hashem. Pero entonces, si nosotros no nos unimos a un Tzadik, es imposible superar esas aguas poderosas. Así, el siguiente versículo dice de esos Tzadikim que ellos han visto los actos de Dios y sus maravillas en las profundidades del mar, pues solo ellos son capaces de ver los actos de Dios y sus maravillas. En las profundidades del mar, que es este mundo, las profundidades del mar es este mundo. Solo ellos saben cómo las ferozes olas, o sea, las tribulaciones físicas y espirituales, golpean contra cada uno de nosotros, y solo ellos saben cómo salvar a aquellos que se les acercan para evitar que se hundan en el abismo. O sea, solamente a través de poner en práctica los consejos del Tzadik, de Rabbeinu, vamos a ser capaces de poder no ser ahogados por esas olas, las profundidades de este mundo. O sea, es que hay muchas cosas en este mundo físico. Está la idolatría, el deseo de dinero, la lujuria, la avaricia, tantas cosas. Y si nosotros no estamos, Dios guarde, o sea, mejor dicho, la persona debe estar conectada al Tzadik para poder vencer todo eso, pero si no está conectada al Tzadik, no se puede, porque ellos son los que saben cómo superar esas olas, cómo superar esas aguas, porque ellos han estado ahí, las han superado. Entonces, pero nosotros decimos que nosotros ninguno somos maestros, porque es que nosotros lo único que hacemos es compartir los consejos de Rabbeinu. ¿Cómo dice Rabbeinu? Que se difundir como las instrucciones para atravesar ese océano. A cada uno es que le toca atravesarlo, porque cada uno está en un lugar diferente. Entonces cada uno tiene, como decir, un rumbo diferente. Entonces a cada uno le toca, yo no le puedo, o sea, el rumbo diferente mío al rumbo de Osman, al rumbo de Doña Ángela. Entonces todos parten como de un punto y llegan a otro. Entonces no puedo yo decirle a Osman, vea, usted coja 30 grados norte, suroccidente, las coordenadas son estas, haga esto, no, porque yo estoy en otro lugar. Para mí ese sí es el camino, pero usted, Osman, tiene otro camino y no es el mío. Entonces yo no le puedo decir, pero sí le puedo compartir, es que los Tzadikim dicen esto y esto, y bueno, y uno lo ha vivido y vea, ya lo ha puesto en práctica. Eso sí lo podemos compartir, pero lo podemos compartir entre todos. Que todas las pruebas no son iguales, las pruebas suyas son las mismas, entonces cada uno debe trabajar en una prueba que uno tenga en el camino, ¿no? Exactamente. Pero a todos nos sirve esa medicina, sí. Nos sirve esa medicina del Tzadik. Para podérsela aplicar, toca hacer plegaria. Entonces, solo ellos saben cómo salvar a aquellos que se les acercan para evitar que se hundan en el abismo. Esto lo hacen llevándolos a bordo de sus sólidas naves, las santas enseñanzas de Torá que ellos revelan. Es que mire que aquí están hablando de la Torá y los Tzadikim.
O sea, no es lo mismo uno coger el libro, digamos, el Humash, y uno por ahí empezar a estudiar, y llegó por allá y vio un video de un rabino, y después conversó por allá con otro, y es muy diferente. Nosotros lo que estamos haciendo en la Asociación de Colombia es estudiar la Torá, pero de acuerdo a lo que ellos revelan, o sea, aplicado para cada uno de nosotros. Ese es el significado de que Rabbi Yoshua pidiese una nave con 60 camarotes. Estos son los 60 tratados del Talmud que representan la totalidad de la Torah oral, que a su vez es un símbolo de la fe en los sabios. O sea, la Torah oral es la explicación de esa Torah. Uno tiene que tener una explicación de esa Torah que está estudiando para poderla aplicar cada uno en su prueba, en su mundo físico, en su lugar. Porque es que esa es diferente para cada uno. Entonces, esa es la capacidad que tiene Rabbeinu, que con su espíritu profético escribió estos libros, y entonces uno lee un libro de estos y entonces es capaz, él explica en la Torá en el mundo de uno, o sea, en su lugar de Don Lindman. Por ejemplo, iba a leer, vea, Don Lindman, usted debe apagar el micrófono, porque por ahí se están sonando los mocos y suenan la conferencia. Entonces, Yo le digo que no, que estás equivocado porque no soy yo. No soy yo. Es que, bueno, no podemos interrumpir eso tan hermoso que usted está hablando. sí, haga la orilla y cierra el micrófono. Ah, correcto. Espera, para que ahorita participemos, para que no nos vaya la palomita. Entonces, esa es la fe en los sabios. La fe en los sabios, porque uno lee un libro de Rabbi Nachman y le sale la vida de uno ahí. Pues tiene que tener fe en los sabios, que eso es lo que hay que hacer, que hay que hacer plegaria. Rabbi Nachman que nos dice que hay que hacer plegaria por lo que uno estudia, esa es la fe en los sabios. Hacer fe, hacer plegaria, seguir el consejo, rezar por lo que estudia. Entonces, también pidió que hubiese 60 sillas en cada uno de esos camarotes. Sillas corresponde a la plegaria, al reino de David, al trono, silla del reinado. Esto explica por qué el rey David, que pasó todos sus días en plegaria hasta llegar a ser digno de componer el libro de los Salmos, mereció el trono del reinado eterno, pues los Salmos incluyen todas las plegarias y canciones de alabanzas. Estaban hablando del trono de gloria, ¿cierto? Y de cómo el rey David se conectó con ese trono de gloria, del trono de Hashem, y se acabó. Y cómo David, a través de todo el tiempo estar haciendo plegaria, se conectó con ese trono de gloria, y así fue que mereció el reinado. Entonces David es un símbolo de la plegaria. Ya acabamos de estudiar, de estudiar el estudio, y ahora estamos estudiando la plegaria. O sea, son las dos cosas. Las 60 camarotes del estudio, las 60 sillas es la plegaria. Y esa es la forma de poder derrotar a los sabios de Atenas. Esas ideologías ateas, todo ese ateísmo. Este es el motivo por el cual también debe ser 60, porque la plegaria está compuesta de 60, como hay 60 melajot, reinas, cantar de los cantares. Y en contraste con los 60 de la plegaria, están los sabios del otro lado, quien también son 60. ¿Cierto? Ahí también hace alusión a lo que estamos hablando ahorita, que está la santidad y el nivel de santidad que despierta un sadik cuando baja al mundo, y al otro lado está también el nivel de oscuridad equivalente. Entonces, toca conectarse con las 60 melajot, 60 reinas. Están Cantar de los Cantares 6.8. Rashi explica 60 melajot como haciendo referencia a los descendientes de Abraham,
los hijos de Ismael, los hijos de Keturá, la concubina de Abraham, y los hijos de Yitzhak, incluyendo aquellos de Esaú, Roma y de Jacob. Juntos eran 60, y ella fue elegida una paloma fiel, Israel. O sea que para uno poder vencer a Ismael y a Esaú, necesita la plegaria, necesita conectarse con el rey David, necesita la plegaria, y vea que por eso es que uno hacer plegaria ahora en estos días es muy bueno para el pueblo de Israel, para vencer a Ismael, y en nuestro caso, pues, y en todo el mundo también a vencer a Esaú, a Edom, a esa imaginación distorsionada de que es lo mismo un hombre que una mujer, y que puede casar dos hombres, y puede casar con un perro, y que 2 más 2 son 16, 2 más 2 son 4. Entonces, para poder vencer eso, toca con la plegaria. Ahora bien, cuando la plegaria está compuesta por 60 melajot de santidad, el santo Malhut tiene el poder de vencer al Malhut no santo de Esaú. Las melajot del otro lado, pero mi hermano, la hojita ahí del árbol de la vida. En el árbol de la vida también está así. Estas son las 10 sefirot de santidad, pero hay otras que son así. O sea, aquí está las de santidad y aquí para abajo hay otras. Entonces está Malhut, hay un espejo, hay una imagen especular acá debajo donde está el otro lado de la santidad, Sitra Hará. Entonces, para poder, Malhut también simboliza plegaria, emuná, reinado, la boca. Entonces, la plegaria es imprescindible para vencer el reinado del otro lado, el reinado de Esaú, que está ahí. Ahora bien, cuando la plegaria está compuesta por 60 melajot de santidad, el santo Malhut tiene el poder de vencer al Malhut no santo de Esaú, las melajot del otro lado, pues los sabios dependen para su sustento de las 60 melajot de santidad. Esto coincide con los 60 guerreros armados que rodeaban el lecho del rey Salomón. También está en Cantar de los Cantares. Rashi explica que esos guerreros eran los sabios que aseguraban y cuidaban el estudio de la Torá, en particular la Torá oral. O sea, los 60 guerreros que rodeaban el lecho del rey Salomón es una plegaria. Que cuando el alma sale del cuerpo en los sueños, entonces hay unas protecciones que se hacen a través de unas plegarias para que las fuerzas de la oscuridad no ataquen el cuerpo, para poder conservar la emuná. Entonces está con... Hay una plegaria muy especial para eso. La plegaria 19. Sueños y dormir. Que en el Licutei Tefilot de la plegaria 19 hay una plegaria muy especial para dormir, para los sueños y dormir, para proteger el alma y el cuerpo cuando uno está durmiendo. Porque ahí hay como un exilio de la emuná. Cuando uno duerme bien, la emuná se fortalece. Pero cuando uno levanta, es bueno uno hacer plegaria antes de comer, porque se fortalece otra vez la emuná. Como que en ese momento está muy vulnerable la emuná. La emuná es esa santidad que se opone a todas las fuerzas de la oscuridad. Entonces, ahí están las leyes y están las plegarias para uno proteger esa emuná. El Rabbi Yoshua le pidió, por lo tanto, al emperador una nave con 60 camarotes y con 60 sillas en cada camarote. Los 60 camarotes son los 60 tratados. Las 60 sillas son la plegaria. Cada alajá de la Torah oral debe estar unida a la plegaria, lo que estamos hablando, de rezar para poder poner en práctica. Rezar, estudiar y rezar. Rezar para poder hacer, o sea, lo esencial es hacer, pero para poder hacer hay que rezar.
no es estudiar y estudiar, no, es poner en práctica, pero para poner en práctica hay que rezar lo que se estudia. O sea, pedirle a Hashem, ayúdame a poner en práctica esta lección, o esta ley, o este concepto, este consejo. Entonces, cada alajá de la Torah debe estar unida a la plegaria, pues será necesario orar y pedirle a Dios ser dignos de cumplir con cada alajá, o sea, de cada ley que se estudie. Eso es el significado de lo que dijo el Rebbe Nachman: transforma tu Torah en plegaria, y aquel que lo logre podrá vencer las fuerzas del otro lado. Se habrá construido una nave sólida y podrá, por lo tanto, enfrentar a los sabios de Atenas y vencerlos. Por eso fue que Rabbi Yoshua pidió esa nave con 60 camarotes y 60 sillas. El Rabbi Yoshua era un hombre así, era un sadik grande y tremendo, por lo que fue capaz de ordenarle al emperador que le preparase una nave, pues he sabido que cuanto más meritorios sean los actos de la persona, más grande será el control que tenga sobre el otro lado. Y cuando alguien es digno de vencerlos, ellos mismos lo ayudan para aumentar la santidad. O sea, los mismos, el otro lado, pues la parte oscura también le ayuda a alcanzar la santidad, pero tiene que tener un nivel muy grande. Esa energía se convierte en positiva. Esa energía, digamos que la oscuridad se vuelve luz. Eso es lo que nosotros tenemos que estar tratando siempre de hacer, de coger este mundo todo, volverlo positivo. Así pasan las plegarias, el estudio, las buenas obras, todo. Esto nos enseña a nuestros sabios, es el significado de lo que decimos en la plegaria del Shema: con todo tu corazón, con nuestra inclinación al bien y con nuestra inclinación al mal. Berajot 54a. Hay que servir a Dios con todo el corazón. El corazón tiene una parte que es la inclinación al bien y otra parte que es la inclinación al mal, y hay que servir a Dios con las dos, la inclinación al bien y con la inclinación al mal, pero para eso tiene que tener un nivel, y por eso es que hay que hacer todos los días, Tikkun Haglalí, estudiar alajá, estudiar pues, todo lo que hemos hablado. Por ello, el Rabbi Yoshua fue capaz de ordenarle al emperador la personificación del reinado del mal, que lo ayudase a perfeccionar su nave, el símbolo de la Torah y de la plegaria. Rabbi Yoshua le dijo al emperador que le preparara una nave de 60 camarotes y 60 sillas, la Torah y la plegaria, para poder salir de ese océano, que es el mundo, este mundo físico donde están todas las fuerzas de la oscuridad. Cuando el Rabbi Yoshua llegó a Atenas, entró a una carnicería. Allí encontró al carnicero trozando un animal. Esto es del Talmud. Cuando Rabbi Yoshua llegó a Atenas, entró a una carnicería. Allí encontró al carnicero trozando un animal. El Rabbi Yoshua llegó a Atenas y entró a una carnicería. Ya esto es de Rabbi Natán. Una carnicería alude al otro lado, particularmente a Satán y a sus fuerzas. Su objetivo es aniquilar y matar espiritualmente a la gente. Esto lo logra inundando a la persona de pensamientos malos y no santos, minando así su santidad. Podemos conectar esto con la historia de Joseph, quien fue vendido como esclavo al jefe de los carniceros del faraón, pues el hecho de que el Rabbi Yoshua pusiese en peligro su vida descendiendo a Grecia es el mismo concepto que el descenso de Joseph a Egipto. En época del Rabbi Yoshua, Grecia se había vuelto el asiento de las ideologías y filosofías seculares, la capital del otro lado. Al igual que Egipto, que había sido el centro mundial de la idolatría y de la filosofía en la época de Joseph. En verdad, los filósofos griegos, los sabios de Atenas, heredaron mucho de su pensamiento de la civilización egipcia. Así Joseph, el Sadik, al llegar a Egipto, fue vendido al jefe de los carniceros, a la gente del otro lado, responsable de la muerte espiritual de aquellos que estaban abajo de su control. A Putifar, ¿cierto? De la misma manera, también el Rabbi Yoshua, cuando llegó a Atenas, se dirigió primero a la carnicería. Al igual que Joseph, desafiaría a las fuerzas del otro lado que buscan aniquilar al hombre
inundándolo con sus pensamientos no santos. Yosef el sádico, o sea, a vencer esas fuerzas. Pero hay que conectarse con el sádico. Por eso es que la gente que hace protestas contra todas las cosas, esos hijos rabaros, pueden salir dañados porque se están yendo contra esas fuerzas del otro lado, pero solitos, no, tocas con el sádico. En buen barco, buen buque y con el sádico. Así cuando el rey Yoshua entró a la carnicería, encontró al carnicero trozando un animal. Es decir, encontró al instigador y al seductor trabajando sobre un animal, algún pensamiento no santo con el cual corromper la mente de los hombres. Que el Satán es el instigador, el seductor y el acusador. Le mete unos pensamientos negativos a la cabeza, le da emociones y cosas para que uno, Dios guarde, caiga. Y ya apenas cae, va y lo acusa ya ante donde Hashem en la corte celestial. Raquito, Jetsi. Hermano, Berli Kutei Moarán 1, 2, 33, que los malos pensamientos son animales muertos. Likutei Moarán 1, 2, 33. Entonces vamos a, Dios mediante, a ampliar un poquito con el Likutei Moarán, así nos demoremos un poquito, pero la idea es que sea bien completo el estudio. Pero Daniel, o sea, como este es el Kitsur, aquí no está, no habla, mira que aquí no está esa. Solo llega hasta el 7. Ah, no está esa, bueno. No está. El Kitsur solo llega hasta el punto 7. Y ahí es hasta el 32. 1, 2, 32, ¿cierto? Está 1, 2, 33. Sí. No llega hasta allá, güey. Aquí es el Talmid Jajam que no lo abarca. Pero bueno, sigamos. El rey Yoshua le dijo, véndeme tu cabeza. De acuerdo, respondió el carnicero. Cuando le preguntó cuánto quería por ella, el carnicero le respondió que costaba medio sus, una moneda. El rabbi Yoshua le dio el dinero y le dijo, ahora bien, dame tu cabeza. El carnicero le alcanzó la cabeza al animal. Yo no te pedí la cabeza al animal, insistió el rabbi Yoshua. Yo te pedí tu cabeza. Esta es la parte del Talmud. Ahora sigue otra vez Rabbi Natán. Esta cabeza alude a los pensamientos en la cabeza de la persona. El rabbi Yoshua quería saber si el carnicero estaba dedicado a venderle pensamientos no santos a la mente de los hombres. Dime, ¿cuánto cuesta la cabeza?, preguntó el rabbi Yoshua. En otras palabras, ¿qué pensamientos son los que trabajan mejor para atrapar a los hombres? Medio sus, respondió el carnicero, aludiendo así al deseo de dinero. ¿Qué pensamientos son los que trabajan mejor para atrapar a los hombres? Medio sus, respondió el carnicero, aludiendo así al deseo de dinero. ¿Sí o no que le ve uno cosas de la vida de uno ahí? Esto es como enseñaron nuestros sabios. El hombre muere sin llegar a satisfacer la mitad de sus deseos. Si tiene 100, quiere 200. Joel Rabá 1.34. El deseo de dinero es llamado, por lo tanto, medio sus. Siempre es medio, nunca está completo, siempre hay un vacío, siempre quiere más. La carrera de las ratas, rat race. Es lo que quiere este mundo, esta sociedad moderna, este mundo de ocultación, que la gente se ponga en esas. Que tiene 100, entonces que quiere 200, y tiene 300, quiere 600, y así, nunca están satisfechos. Pero todo lo opuesto a estar contento con lo que uno tiene. Todo lo contrario a la emuná, los pensamientos ajenos, los pensamientos negativos, lo contrario a la emuná, la confianza en Hashem. Es donde viene el verdadero sustento, que también le permite a uno darse de acá, y eso va santificando el dinero, y ya cada vez es más fácil ganarse el sustento. De modo que el rabbi Yoshua le dio dinero. El rabbi Yoshua había llegado a Atenas para quebrar y subyugar el poder de las ideologías externas del otro lado. Como hemos visto, este poder proviene de los malos pensamientos que están enraizados en los malos deseos. Por lo tanto, para destruirlos debía descender hacia el ámbito a través del cual les era canalizado ese poder.
Ahora bien, cuando el sadik desciende al nivel de las fuerzas del otro lado, estas suponen equivocadamente que él es como cualquier otra persona y que debido a que ha sucumbido a sus malos deseos, ha quedado atrapado en su trampa. Entonces, dice Berli Kutei Moran 185, 285, 285. Si la tiene, la suelta. Yo creo que eso sí. Sí, sí. 2, 8. Sí está. Venga, mano, hágase aquí para que no nos acompañe. El ojo ahí viene empolladito. Listo, entonces dicen, este es el Kitsur, aquí donde consultamos cuando allá nos mandan a estudiar pues una parte en otra lección, entonces consultamos aquí en el Kitsur, que este es el resumen completo de las enseñanzas bueno, no completo, no, es el resumen de las enseñanzas de Rabino Nachman. Entonces la que Daniel citó, que es la Likutei Moharan parte 2, lección 8 y punto 5. Y dice, cuando se agrega una persona a una reunión de Israel, por ejemplo, cuando hay un grupo de judíos dedicados a la plegaria y se le suma un alma adicional, aumenta y se magnifica el número de casas de plegaria. Ello se debe a que las santas combinaciones aumentan en enormes proporciones y se construyen grandes cantidades de casas en un nivel exaltado de santidad, conformando sumas astronómicas que son imposibles de describir o de concebir. Ello produce a su vez un deleite muy grande y maravilloso arriba. Como resultado de todo ello, los pecados son perdonados, se evoca la curación y desaparecen todas las enfermedades. Para que conectemos ahí, Daniel. Sí. Para conectar el punto entonces ahí con lo que vos leíste. Entonces, que las fuerzas del otro lado suponen equivocadamente que él es como cualquier otra persona y que debido a que ha sucumbido a sus malos deseos, ha quedado atrapado en su trampa. El sadik baja ya, Sí, pero es para rescatar las chispas de santidad. sí, sí. Sino que yo creo que aquí de pronto está mal nombrado porque es como un... Estoy morando 285. Sí, yo creo que es más fácil en 4. Sí, pero de eso habla es en el punto 4. Vamos a ver si de pronto es más fácil para conectarlo ahí. Las súplicas y los ruegos de compasión constituyen lo esencial de la plegaria, y la compasión depende principalmente del conocimiento y de la comprensión. Pero cuando el otro lado se alimenta de la compasión, Dios no lo permita, es decir, cuando el otro lado se compadece de una persona, induciéndola a sacudirse el yugo del estudio de la Torá y a dedicarse solamente al estudio de los idiomas y demás, pensando así ganarse un abundante sustento, o cuando a través de su compasión tienta a la persona para que haga del estudio de la Torá algo secundario y del trabajo algo esencial. Entonces la compasión se daña y se transforma en ira y crueldad. Ello restringe la comprensión y la persona es atacada por la pasión sexual. Dios no lo permita. En ese momento la plegaria se encuentra en un estado de juicio estricto, lo que significa que la persona ora con demandas en lugar de súplicas y de ruegos de compasión. Y cuando se pone de pie para orar, lo único que desea es terminar rápidamente.
Entonces el otro lado se alimenta de esa plegaria y la devora. En esa situación se necesita de un sádico muy poderoso, capaz de orar en un estado de juicio estricto y mediante su plegaria disputar con su creador. Ahora bien, el otro lado también se traga esa plegaria, pero esta se atraviesa en su garganta haciendo que vomite lo que tragó previamente. De esa manera, el sádic también priva al otro lado de su fuerza vital y se rectifica todo. Como consecuencia de ello se generan conversos al judaísmo y aumenta y se magnifica el honor de Dios. Y esto hace que prevalezca la profecía, refinando la imaginación, con lo cual la gente alcanza una fe perfecta. Como resultado de esa fe, se entona la canción que será cantada en el futuro, que es idéntica a la voz de la persona apta para amonestar. Entonces, mediante su amonestación, podrá agregarles y darles una buena fragancia a las almas. Adelante, para que No, pues ya algún comentario, una pregunta, un aporte. Don Lindman, usted tenía algo para aportar, ¿verdad? Pues, a ver, analizando lo que estamos hablando, no es un aporte, es una necesidad. Y es que yo estoy un tanto atrasado en el estudio, porque en el árbol de la vida, todas esas palabras que existen ahí, que son importantes, yo no tengo, o sea, no he podido encontrar ¿cómo se llama eso? La interpretación, porque el idioma a uno a mí, a Lidman González, lo patea ahí y entonces uno queda estacionario. Yo he visto y yo no, si no puedo interpretar esto, cuando ustedes hablan de lo que estamos hablando en este momento del mar profundo, entonces yo quedo ahí colgado de la brocha. Pero no es un aporte, es una necesidad mía. Entonces yo dije, voy a esperar, porque no debo interrumpir. Ahí toca tener paciencia Sí. y lo que no se entienda, pasar de largo hasta lo que sí se entienda. A partir de lo que se entiende, se va entendiendo lo que no se entiende. Porque si no, porque mire que es precisamente eso, combatir con esa intelectualidad. Pero con paciencia vamos, Dios mediante, explicando todos esos términos del árbol de la vida para poder ir comprendiendo, pero poco a poco. Ahí Bien, la reunión del martes explicamos una buena parte. Les recomiendo para que la repase, la del martes pasado. Y la ajá, idea es seguir implementando eso, también de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Sí. sí, Por ejemplo, mira, yo les recomiendo mucho, muy bueno, si se hace el esfuerzo y se consigue este libro, pues, como les decía ahorita, este es el Kitsurli Kutei Moharan. Aquí hay unos compilados de todas las lecciones del Rebbe Nachman. Y este libro es muy bueno porque este libro, por ejemplo, le dice a uno cada día, vea, por ejemplo, aquí señala la fecha. Aquí señala, por ejemplo, la fecha de estudio, ¿cierto? Y dependiendo de la fecha obviamente del mes hebreo, hay para leer. Entonces, por ejemplo, en esta se lee una página. Casi siempre se lee, vea, una página o página media diaria. Y uno simplemente hace la lectura, pues yo lo hago así. Yo, por ejemplo, esta es la segunda vez que lo empiezo. Yo ya lo leí una vez así, y ya esta es la segunda vez pues este año. Lo llevo haciendo así. Y cada vez uno va, pues uno de entrada no Sí, entiende, ni de segunda tampoco, pero entiende un poquito más. sí, uno siempre que empieza, Claro. hay cosas que se le escapan, pero entonces no es que colgado de la brocha. Eso, no. Siga. Lo que se Reza por entienda. eso, Hay cosas, reza por eso, porque no entendió el Rabbi eso. Nachman decía que él rezaba hasta las lágrimas por entender un pedacito de Torah. Ahora uno. Sí.
Doña Viviana tiene como una pregunta. Doña Vivi, adelante. Hello, ¿cómo están? Hola, muy bien usted. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, gracias a Es que se Dios. me quedó Tuve ahí toda la intención de ir, pero bueno, así lo que sale. David no ha llegado, ha estado trabajando. No, mire bueno. que lo que dice don Lidman tiene mucho que ver con la clase, porque Muchachos, ahí para que me colaboren con... Es hay que no se muchos escucha temas, bien. hay muchas No se escucha cosas bien, no se y escucha uno bien. con no lo entiende, pero lo que dice Daniel, Espera, señor David, discúlpeme, ¿usted nos ayuda Viviana. a Doña Viviana. uno no, como Es que que no don dejar Lima que me uno se colabora ahí frustre, el sino No, micrófono. lo yo no he tocado poquito ya, que desde uno que pueda cerró yo entender, ya, me voy a o pagar sea, aquí. eso era lo que usted tenía que captar, eso era lo que usted tenía que entender. Así Ahora me es, hago por acá, a ver, exactamente. ahí me escucha. Ahí sí, mejor. Ahí me escucha. Haga otra vez, doña Viviana, haga el intento ahí otra vez. No, ahí No, ya, ya. 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 Tiene mucho que ver lo que estamos estudiando. Uno no tiene que entenderlo todo. Como dice Daniel, si Renan ahora va a entender un pico y con ese nivel con una tablet, Señor. sí. Que lo que dice Don Lisman, o sea, tiene que ver con la clase, que uno todo no lo va a entender. Si Renan tenía clase, eso era lo que tenía que entender. O sobre eso es lo que uno tiene que trabajar. O sea, todo no lo vamos a entender. En la medida de lo posible, lo que uno vaya entendiendo. Y eso, eso poquito que uno aprende, pues orar por eso. Y lo que decía Daniel ahorita de, ¿cómo se llama? De todas esas cosas malas que hay ahora. También hay algo que se llama el yoísmo. Es mucho como que yo no necesito de Dios porque yo soy autosuficiente en todo. ¿Dios para qué? Si yo en mi imaginación creo todo. Bueno, unas cosas ahí tan absurdas, pero realmente son, o sea, yo me estaba acordando ahorita de eso, llamáis que yoísmo, que tiene que ver con filosofía, con yoga, con prácticas ahí todas, pues como todas absurdas. Entonces eso quería decir pues referente a lo que había hablado don Lidman. Muchas gracias, señora Viviana. Doña Vivi. Sí, no, eso es de a poquito y es que tampoco se puede pues así. Pero, vea, la sesión pasada, el viernes pasado, hablamos de los 7 años que simbolizan los atributos de personalidad, los rasgos de personalidad. Y lo relacionamos con las 7 leyes. Entonces, vamos a explicar este poquito para que vamos ahí avanzando. Para que vamos ahí avanzando. Pues la idea es repasar estas reuniones, ¿verdad, muchachos? No es por hacer propaganda, pero sí toca repasar, ¿verdad? Entonces, de todas formas, vamos a ampliar un poquito más para que vamos construyendo que si es necesario. Yo sé que ustedes todos queremos. Entonces, el árbol de la vida se divide en dos. Estos tres, que son las mentalidades o los mojín, y los 7 atributos. Está Geburá. No, está por acá más fácil. Geburá. Bueno, empieza por Gesed. Está Gesed.
¿Qué significa Gesed? Por eso es muy bueno que ustedes impriman este documento y lo tengan en la mano, van rayando, y así es que uno se las va aprendiendo también. Además, lo que dijo Osman, excelente. También hay que conseguir el Kitsuli Kutimo Aran. Entonces, estamos en Gesed. Significado de Gesed en español, bondad. Y está conectado con el patriarca Abraham. Está Geburah, significado en español, rigor. Está conectado con el patriarca Isaac o Yitzhak. Tiferet significa verdad o belleza. Hod, y está conectado con el patriarca Jacob. Hod significa esplendor y está conectado con el patriarca, pues con el gran sacerdote, con Aarón Jacob. Netzach. Netzach significa victoria, pero el significa victoria, esa es la traducción, pero se entiende más con la bitajón, con la confianza en Hashem, con saber que Hashem es el que nos da la victoria, no nosotros. Y está conectado con el gran maestro del pueblo de Israel, con Moisés, como Moshe Rabeinu. Moshe Rabeinu significa Moshe, nuestro maestro. Yesod. Yesod significa fundamento. Y está conectado con Joseph Hasadik, con José el Justo. Y Malhut significa reinado y está conectado con el rey David. Son los 7 patriarcas del pueblo de Israel y también ahí están los 7 rasgos de personalidad. Y eso es muy interesante para los noágidas, para los Benei Noach. ¿Por qué? Porque ahí están las 7 leyes de Noé. Entonces vamos a explicarles un poquito. Ahí vamos siguiendo, ahí vamos repasando. Entonces, Gesed es no inmoralidad sexual. Cuando uno no tiene inmoralidad sexual, cuando uno tiene fidelidad con su pareja, pero también tiene que ver fidelidad con el Sadik, fidelidad con Hashem, con el estudio. Entonces, ¿qué revela? Bondad. ¿Qué revela la bondad? Geburah. La ley es no asesinar. Entonces, cuando uno no asesina, pero también no asesinar es no burlarse de los demás, no hacer la shonara, no hablar mal de la gente, no pensar mal de uno, enfocarse en los puntos buenos de cada uno. Ahí está cumpliendo con esa ley. Y entonces eso le da un rigor, pero también es una fuerza para uno cumplir los preceptos, para uno levantarse temprano a hacer Itbodedut, para uno estudiar más Torah. Ese Yitzhak que tiene esa fuerza, también es la alegría, porque eso se logra es con la alegría. También tiene que ver con la alegría, que es lo que estudiamos hace 15 días. Entonces, Yitzhak es el rigor y la gente cree que es porque era muy serio, muy así, riguroso, no. Porque él tenía tanta alegría al cumplir con los preceptos que él salía corriendo a hacer cualquier precepto. Entonces eso es una fuerza, un rigor. Tengo que hacer Itboedú, y como tenía tanta alegría, lo cumplía rigurosamente. Entonces eso se cumple con no asesinar, pero es, en nuestra perspectiva Breslev es enfocarnos en nuestros puntos buenos. O sea, yo tengo cosas muy buenas, tengo cosas buenas. Hice Itbodedut, estamos estudiando Torah, estamos estudiando las lecciones de Rabbi Nachman. Entonces eso me va a dar una alegría que me va a permitir ir a hacer el Tikkun Haglali, me va a permitir hacer Sedaká, me va a permitir hablar Torah. Entonces ese es Geburah. Geburah, rigor o fuerza. Tiferet, no robar. Entonces la verdad. Entonces,
¿cuál es la verdad? Verdad y emuná. Verdad y emuná son muy paralelas, es como lo mismo casi. La verdad es que Hashem controla y dirige todo, y que no se mueve ni la hoja de un árbol de Hashem, sin la voluntad de Hashem, y que todo es por algo bueno, y que todo tiene un mensaje oculto. Entonces, si yo sé que Hashem es el que determina todo lo que yo tengo, estoy contento con lo que tengo y no tengo que robar. Y eso también pues se amplía mucho pues. Hod tiene que ver con el patriarca Aarón, es no blasfemar. Entonces, ¿qué es lo contrario a no blasfemar? Dar las gracias. Uno hace su Isboedut y da media hora de gracias, o dice gracias por la silla, gracias por el café, gracias por el lapicero. Entonces está cumpliendo con no blasfemar y se está conectando con el gran sacerdote, con Aarón, así mismo con las otras 7 leyes. Netzach, Moisés, confianza, o sea, es la confianza en Hashem, y es no idolatrar, no idolatrar, no creer que el dinero es el que me va a solucionar la vida, que tener dinero es lo que me va a ayudar, no, es Hashem, y hacer Isbodedut, por eso están aquí unidos, complementarios, porque dar las gracias, joder, tiene que ver mucho con la palabra, con lo que uno habla, y Netzach es esa confianza, ese bitajón, que es lo opuesto a la idolatría. La emuna es lo opuesto a la idolatría. Entonces, no idolatrar se cumple con tener emuná, y nos conectamos con Moisés. Yesod. Yesod tiene que ver con no comer miembro animal con vida. La ley de no comer miembro animal con vida, y tiene que ver con la crueldad. Entonces, está conectado con el patriarca Yosef Hasadik, con el José el Justo, y cuando uno, acá tiene que ver es más que todo con el Brit, con el pacto, con la pureza sexual. Entonces, la pureza sexual, desde la perspectiva Brele, todo lo estoy hablando desde la perspectiva Brele, pero en las 7 leyes. Cuando nosotros ponemos en práctica las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, vamos desarrollando una pureza sexual. Y entonces así cada vez que hacemos una plegaria que nos da emuná, somos capaces de bajar esas bendiciones. Entonces mire que Yesod es como un embudo, porque acá están todos los otros, las otras sefirot del árbol de la vida, y aquí hay un embudo que baja hacia Malhut, que es el mundo físico. Entonces la pureza sexual es también en cierto sentido lo que estamos estudiando ahorita, de no tener pensamientos ajenos, no estar pensando que el yoísmo, los huevos del gallo, creyendo que la luna es un pan de queso. No, a mí me dijo el Sadí que hay que estudiar y rezar por lo que estudié, y eso me va a generar una pureza sexual, porque acuerde que el estudiante es como la esposa para, para el maestro. El sadik es el esposo y el estudiante es la esposa. Entonces yo tengo que ser fiel a él, así no entienda las cosas, es con emuná. Por eso es que el conocimiento tiene que estar sopesado con emuná. Por eso hay que cuidarse mucho de ponerse a estudiar esto por ahí en internet, en otras cosas, no. Desde la perspectiva de Rabbi Nachman, entre todos lo vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué llegamos acá? Y eso es el fundamento, es esa pureza. Fe en los sabios, emuná jajamín, emuná en el sadik, Yosef hasadik. Si Rabbi Nachman me dijo que yo tengo que rezar cada vez que estudie Torah, por eso que estudié, para ponerlo en práctica, lo hago. Eso hace que baje la bendición. Y Malhut es establecer cortes y leyes de justicia. Tiene que ver con la emuná. Es como también es muy similar, porque mire que están ahí cerquita. Establecer cortes y leyes de justicia. Esta es la ley, la halajá, las cosas que hay que hacer, lo que me recomendó el Sadik. Entonces yo tengo humildad. Ahí se genera una humildad. Cuando yo cumplo con la ley de establecer cortes y leyes de justicia, desarrollo una humildad que también tiene que ver con la emuná, tiene que ver con la plegaria,
sé que tengo que rezarle por todo a Hashem. Entonces eso hace que la persona, que cada uno de nosotros tengamos un reinado, o sea, que haya como un dominio acá en este mundo físico, que es lo que estamos estudiando ahorita, la plegaria, hace que podamos contrarrestar esas fuerzas del otro lado. Entonces vea que ahí hay mucha cosa. Dios mediante vamos sacando el tiempito para seguirlo estudiando, pero sí, compañeros, entre más uno rece por lo que estudia y repase lo que estudie, eso, digamos, de aquí a 6 meses con el favor del Eterno, todos estamos en el mismo nivel. Pues porque es que simplemente aprenderse unas cosas en la cabeza y eso no es tan difícil, lo difícil es ponerlo en práctica, pero es que no es que, antes va a estudiar para en internet un video y el árbol de la vida, y no estamos estudiando Kabbalah, estamos estudiando Hasidut, porque es que la Kabbalah tiene otras finalidades, entonces no se meten por ahí a estudiar otras cosas, estudien, consíganse los que tienen los libros del Rabaro, muy bueno que se hagan al Kitsur Likutei Moharan, y a poquito ahí nos vamos yendo, con el favor del Eterno y entre todos. Entonces, bueno, ya son las 7:35. Muchas gracias a Che, que nos reenvió el estudio. Gracias al Eterno, que nos siga ayudando, por favor. Shabbat Shalom. Lo suplicamos a Hashem, a través del poder y el mérito del Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro Reben Nachman, hijo de Simhai de Feige, que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, que nos ayude a tener fe en los sabios, para contrarrestar todas esas ideologías falsas y para poder avanzar de acuerdo a lo que Hashem sabe que debemos avanzar. Shalom, muchas bendiciones, shalom y muchas gracias. Shalom. Shalom.